químico farmacéutico por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es profesor investigador en el área de tecnología farmacéutica en el Departamento de Sistemas Biológicos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en el campus Xochimilco de la UAM. Tiene una vasta experiencia docente y en investigación con numerosos trabajos publicados, proyectos dirigidos, tesistas, becarios, participa activamente en actividades docentes, en actividades científicas, es secretario de la COIFA y además es quien motoriza muchas de estas actividades y que nos impulsa a todos a formar parte de ello. Desde comienzos del 2000 es experto del Comité de Métodos Generales de Análisis de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y ha participado también como perito en numerosos trabajos relacionados con el medicamento, con el control de calidad y con tecnología farmacéutica. Ha recibido distinciones de profesor en diversas instituciones. Trabaja arduamente y ha presentado numerosas conferencias y nos visita en distintos países, México, España y otros, y en esta oportunidad, colaborando ampliamente con este congreso, nos visita y nos va a brindar sus conocimientos para que todos los podamos aprovechar y compartir. Muchas gracias y bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias por esta presentación y sobre todo pues este día agradecer a todos ustedes su presencia, haberme honrado con esta invitación y poder estar en este evento tan importante. Muchas gracias a la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco y con la que también coincidimos. Mi institución es una universidad también pública ubicada en la zona metropolitana de la Ciudad de México. También cumplimos este año 45 años de fundación. Es de las universidades, si bien una de las más jóvenes públicas en el país, también una de las que más impulsa la investigación y la formación de recursos humanos en posgrado y pregrado. Entonces, pues es un honor estar con ustedes y compartir algo de lo que venimos haciendo en el transcurso de los años. Bien, hemos preparado una pequeña charla. Espero, como dicen, a veces en México suelo irme como hilo de media, me prolongo una vez que arranco, pero espero acotarme a los tiempos. Entonces, vamos a hablar sobre el tema del polimorfismo. El polimorfismo, si bien he preparado esta presentación en términos de 3 puntos sobre algunas bases conceptuales, luego el impacto en el desarrollo de medicamentos y productos nutracéuticos y finalmente algunas consideraciones sobre cómo realizar algunos estudios en torno a este tema, lo que hemos hecho, pues un grupo multidisciplinario, no solo de la UAM Xochimilco, sino también en colaboración al interior con otros grupos de investigación y con otras instituciones dentro y fuera del país. Bien, entonces iniciaríamos hablando del concepto de polimorfismo como un origen. Pues prácticamente hay muchas disciplinas que abordan este concepto, sin embargo parten de la idea de una diferenciación a partir de moléculas en común. Sin embargo, pues en cada disciplina, en cada campo profesional tiene sus variantes, se aplica pues desde la química hasta la nutrición. En el intervalo incluso también podemos hablar de genética, de informática. No obstante, pues en esta ocasión y por
mi especialidad, pues nos vamos a centrar en la parte química, farmacéutica y aplicada en estos campos de medicina y nutrición. Entonces, vemos que el polimorfismo se refiere a pues, diferentes estructuras a partir de una misma molécula, como podría ser el caso del carbono, las formas fenotípicas, incluso desde la biología, en los caparazones de los caracoles, el desarrollo de las distintas formas en el ciclo de vida de las mariposas, en la genética, digamos que nos da a todos los polimorfismos a partir de cambios en los nucleótidos que luego tienen una respuesta fisiológica a nivel de los individuos de manera importante y que da origen a que tengamos algunas, los individuos seamos metabolizadores lentos, metabolizadores rápidos de algunos fármacos, de que algunos seamos más susceptibles a ciertas patologías que otras personas. Y bueno, en la informática también se suele utilizar este término. Bien, en el caso farmacéutico y químico, el polimorfismo es una habilidad de una sustancia sólida una habilidad de una sustancia donde nosotros generalmente lo hemos venido aplicando a los sistemas sólidos, pero también el polimorfismo se da en los sistemas líquido-cristalinos y es algo de lo que quisiera particularmente en esta ocasión recalcar. Entonces, existe una serie de conformaciones a partir de una misma molécula donde se pueden ir generando distintos arreglos que finalmente aterrizan en alguna estructura relacionada con modelos matemáticos que finalmente la cristalografía ha desarrollado y que nosotros vamos a ir aplicando desde el punto de vista farmacéutico para distinguir a esas distintas formaciones moleculares que se dan en el estado sólido, en el estado líquido cristalino. Bien, entonces todo esto se basa fundamentalmente a partir de interacciones no covalentes. También se pueden dar otro tipo de interacciones entre las moléculas, como fuerzas de Van der Waals, interacciones Field, interacciones electrostáticas, que van a hacer que las moléculas se vayan agrupando, que tengan un reconocimiento molecular y un ensamblado molecular espacial, que nosotros finalmente vamos a relacionar con alguna de estas estructuras desarrolladas por la cristalografía. Bien, entonces, a partir del desarrollo de la química, de la ingeniería química, ingeniería de cristales, de la química supramolecular, estas en el transcurso de los años se han convertido en disciplinas que van dando soporte al desarrollo del concepto de polimorfismo en las ciencias farmacéuticas. Entonces, a partir de la química se toma el concepto de sintones como una especie de concepto de moléculas precursoras que fundamentalmente son moléculas que vamos a reconocer que tienen la facilidad por su estructura en generar puentes de hidrógeno. Entonces, mucho del desarrollo de los polimorfos se da hoy en día a partir del conocimiento de que hay moléculas que tienen grupos que tienen esta facilidad de generar interacciones de tipo no covalente, y entonces esto es lo que va desarrollando la ingeniería de cristales y la química supramolecular, donde va a explotar estas interacciones no covalentes para realizar el diseño ya a partir de estas estructuras, incluso en paquetería computacional, un modelado in silico, donde ya se pueden ir aportando este conocimiento sobre los grupos funcionales, sus energías de enlace, como para poder predecir, estimar si va a ser posible que un conjunto de moléculas, una vez que empiezan a interaccionar, van a poder organizarse en el espacio en distintas conformaciones para dar lugar al estado sólido, al estado líquido o líquido cristalino. Bien, entonces, partiendo de este concepto de la química supramolecular, la ingeniería de cristales los aplica, desarrolla a partir de
pues, grupos funcionales principalmente amidas y carboxilos, para ir viendo la posibilidad de generar esas interacciones y generar ya interacciones de tipo homosintónicas cuando se dan entre los mismos grupos funcionales amidas-amidas o ácidos-ácidos o entre ácido y amida. Entonces, a partir de ahí ya luego vemos que entonces las interacciones para una misma molécula, partiendo en este caso, por ejemplo, del ácido tricloroacético, podríamos ver que se pueden dar estas interacciones diméricas o en estos tipos de moléculas agrupadas en torno a cuatro puntos. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos vemos que a partir de una misma molécula podemos tener esta estructura o esta estructura, y cada una nos va a representar ya en los hechos a un polimorfo. Entonces, todo esto es lo que ha venido desarrollándose a partir de este conocimiento de estas dos disciplinas básicas, y las vamos aplicando en farmacia. Por otro lado, tenemos el avance y la aplicación de conocimientos termodinámicos y cinéticos, donde a partir ya de modelos que sabemos surgen desde la teoría de los gases, pues que se siguen aplicando todavía a la fecha, donde podemos ver a partir de estas interacciones cómo se pueden dar los procesos de sublimación, de deposición para generar el estado sólido, y a su vez el estado sólido para tener el sistema en fase líquida, y la fase líquida pues puede también transitar hacia el modelo de evaporación o viceversa, condensación. Entonces, ya con este conocimiento del tipo de interacciones que se dan, ya existen también técnicas analíticas instrumentales que nos permiten determinar energías de enlace, energías de transición, entalpías de formación, entalpías entropías, perdón. Y entonces podríamos predecir la posibilidad de que se den estas transiciones. Bien, todo esto también depende, desde el punto de vista tanto termodinámico como cinético, de lo que va a ocurrir ya a nivel tanto de laboratorio como ya pensarlo, extrapolarlo siempre a lo que ocurriría a la escala industrial. Entonces tenemos que ir viendo desde el desarrollo de las moléculas y de su posible crecimiento en forma sólida, pues de la naturaleza del disolvente, del grado de sobresaturación, las velocidades que vamos a aplicar y la presencia de cosolutos, codisolventes o cualquier otro componente que pudiera estar incluso como parte de del medio ambiente en el que va a ocurrir la cristalización, ya sea añadidos de manera deliberada o como parte de contaminantes ya propios de estos disolventes, por ejemplo. Y básicamente también el control de la temperatura va a ser muy importante, como vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces surge el concepto de grado de orden aplicado a este tipo de interacciones que nos van a permitir, en este caso de los estados condensados, a estudiar fenómenos como, ya lo mencionamos, solidificación, cristalización, condensación y agregación. Entonces, ese acomodo intermolecular unidimensional y de repetición periódica que se da entre estas moléculas, pues es lo que nosotros vamos a llamar grado de orden. Y ese grado de orden, desde el punto de vista termodinámico, va a ser medido a través de entalpía y entropía. Y ha sido la base del surgimiento de otro campo disciplinario dentro de las ciencias farmacéuticas, que sería la farmacia molecular, donde toma como eje que las moléculas podemos conocerlas y ver cuál es su estado de agregación, cómo controlar ese estado de agregación, y donde entonces el grado de orden va a explicarnos el comportamiento de estos materiales antes y durante la producción del medicamento, así como explicarnos cómo va a ocurrir la liberación, la absorción y la acción terapéutica del fármaco. Este no es un concepto muy nuevo, simplemente aquí coloco la información. Este señor Hüttenrauch en el año 76 acuña esta idea, y a partir de ahí surge el concepto de farmacia molecular. Bien, entonces tenemos que los distintos estados de agregación molecular
que ya conocemos son el estado gaseoso, donde hay una poca interacción o prácticamente nula interacción, al menos desde el punto de vista teórico, así lo queremos manejar por nuestro tipo de modelos farmacéuticos, el estado gaseoso, el estado líquido, donde hay más interacción entre las moléculas, y finalmente llegamos al estado sólido, donde hay un mayor nivel de interacción, donde ya las moléculas se conjuntan y dan lugar a esa constitución espacial que conocemos como sólido, pero donde podemos tener desde dos estructuras opuestas con una alta desorganización semejante al estado líquido, que es lo que conocemos como el estado sólido amorfo, y aquel otro más estructurado de orden más repetido, que es el estado cristalino. Sin embargo, también con el desarrollo actual de la instrumentación analítica y del conocimiento, pues ya hemos ido observando que existen en la naturaleza y que simplemente ahora somos capaces de detectarlos, de utilizarlos, sistemas mesofásicos, o sea, aquellas fases donde ya no son las convencionales que conocemos como en este caso el gas líquido, sino ya tenemos interfaces que ocurren a distintas condiciones y que las podemos utilizar como plasma o como fluidos supercríticos, y que pues hoy en día son parte del uso tecnológico de las computadoras. Utilizamos los fluidos supercríticos para hacer extractos medicinales, extractos de productos como el café, ¿sí? que consumimos soluble. Y bueno, y otro campo de interés es el de la estructura mesofásica líquido-cristalina, que está precisamente entre un comportamiento macroscópico líquido, de fluidez de esas moléculas, pero de un ordenamiento semejante al cristalino, y eso es lo que conocemos como cristales líquidos, ¿sí? Y que bueno, los veríamos así básicamente. En un frasco es un fluido, pero visto al microscopio electrónico, pues vemos una organización como lo que podríamos estar observando. Entonces, en esos estados, pues como ya habíamos mencionado, las moléculas se pueden agrupar de distintas maneras, y es lo que da lugar a los fenómenos de polimorfismo, a lo que incorporan otros disolventes, y cada uno se diferencia, como vamos a ver en un momento, a los sorbatomorfos, y actualmente al desarrollo de los cocristales y sistemas coamorfos. Bien, entonces, como para ir puntualizando, vamos a ver la clasificación de los compuestos en base a composición y grado de orden, particularmente aquellos sistemas de mayor organización y condensación. Entonces, vemos que a partir de una estructura atómica o de iones o de moléculas, podemos tener una estructuración interna, cristalina o amorfa, y en el caso de la cristalina puede estar compuesta de un solo componente, o sea, una sola molécula, o puede tener más de un componente, y esto lo conocemos como aductos. Dentro de los sistemas de un solo componente, como ya lo señalé, hay posibilidades de más de una estructura que dependen, como ya hemos visto, de el tipo de molécula, si es alargada, si tiene grupos funcionales tipo aquellas que pueden formar puentes de hidrógeno, y entonces hablamos que puede haber polimorfismo. Dentro de los aductos podemos tener aductos estequiométricos y no estequiométricos. Hablando de los estequiométricos, podríamos tener solvatos, donde se incorporan moléculas del disolvente a la red cristalina, y podemos tener entonces, si es agua, el caso de los hidratos, y cada hidrato a su vez puede presentar polimorfismo. Entre las moléculas múltiples también están las sales, y cada sal también puede presentar polimorfismo. Por el otro lado, las sustancias que han solidificado en forma amorfas, en una organización de largo alcance, igualmente pueden ser únicas y pueden tener pues llamémosle organización diversa, sin una definición muy concreta, y también podríamos tener sistemas múltiples. Esto entonces, este grupo o este conjunto de sustancias y esta forma de organizarse es lo que vamos a conocer y va a reconocer actualmente los organismos internacionales como la FDA y la Farmacopea, en el caso de México, como polimorfismo y poliamorfismo.
Pero también existen, como ya mencionamos, otras estructuraciones donde los adultos pueden ser no estequiométricos y que no entrarían dentro de esta definición o agrupamiento del polimorfismo. Existen los cocristales, que serían la formación de una molécula importante como el fármaco de nuestro interés, como podría ser el paracetamol, y unido a un cofórmero, que sería la cafeína. Entonces, juntos los vamos a cristalizar en una sola red cristalina y esto nos va a dar nuevas propiedades, sobre todo en solubilidad y biodisponibilidad. Pero sin embargo, bueno, el ente principal seguiría siendo el paracetamol, el que estaríamos buscando la actividad. Entonces, en el mismo sentido, podemos lograr estas estructuras, pero sin ninguna organización interna, que serían los coamorfos. Y también dentro de esta formación múltiple podemos recurrir desde el punto de vista de la tecnología a otras sustancias como polímeros que nos estarían dando soluciones y dispersiones sólidas. Todo esto pues con el fin de cambiar propiedades fisicoquímicas básicas, como sería en este caso, hablando del sistema de clasificación biofarmacéutica, pues parten básicamente de dos propiedades que serían simplemente la solubilidad y el coeficiente de reparto. Entonces, a partir de estas propiedades físico-químicas es como si surge el sistema de clasificación biofarmacéutica, que tiene un impacto a nivel de la biofarmacia y de la terapéutica clínica, pero digamos que nosotros podemos anticipar todo esto generando este tipo de estructuras y definiendo a qué tipo de solubilidad van a tener y por lo tanto qué velocidad de solución también van a tener. Entonces, esto es lo que genera toda una serie de estructuras y como ven, pues es un campo muy amplio y donde bueno, y por otro lado también, dependiendo de cómo vamos a manejar las condiciones de cristalización, nosotros podemos generar y controlar en estos sólidos las caras cristalinas, y eso es lo que llamamos realmente hábito o aquella apariencia externa que van a tener estas moléculas en el estado sólido. Y es lo que llamamos estructuras euédricas, y en el caso de los amorfos, estructuras anédricas o sin forma. Entonces, la FDA, las farmacopeas, en este caso la FEO, es parte de lo que ya incorpora dentro de los controles de especificación como normativas de calidad de tener particularmente aquellas moléculas que dentro del sistema de clasificación biofarmacéutica y de acuerdo a la ventana terapéutica o a la posible toxicidad que pudieran tener, pues van a ser importantes su control. Entonces, tenemos que actualmente va a ser muy importante la caracterización de ese orden de los materiales y cómo controlemos su crecimiento a partir de los distintos medios en que puedan desarrollarse. Pues tendríamos este crecimiento de las caras, que no tiene que ver con esa organización interna necesariamente. Yo puedo tener distintos polimorfos con el mismo hábito, con una forma, una apariencia externa semejante, pero internamente pueden ser diferentes, o viceversa, a partir de distintas estructuras puedo tener un mismo hábito. Entonces, son pues propiedades que hay que caracterizar porque tienen un impacto en la parte tecnológica. Bueno, entonces, a partir del conocimiento y del uso de técnicas como rayos X, podemos ya conocer ese ordenamiento interno de las moléculas y bueno, nosotros vamos a relacionar cómo se organizaron esas moléculas en torno a una representación geométrica, que es lo que llamamos celda elemental, ¿sí? Entonces, a partir de los ejes o vectores, de cómo están sus distancias, sus ángulos, pues vamos a ir construyendo y los rayos X nos van a servir para definir a qué grupo cristalográfico pertenece nuestra estructura de molécula o biomolécula de interés farmacéutico o nutracéutico. La mayoría de los estudios reportan que los sistemas más comunes
relacionándolos con los 14 o las 14 redes de Bravais, pues los que más se repiten en el caso de fármacos pues son las estructuraciones monoclínicas, las triclínicas y las ortorrómbicas. Y aquí vemos pues las diferencias entre monoclínico, dos ángulos tienen valores diferentes a 90, el ángulo alfa y el gamma tienen un valor igual a 90 y el beta diferente a 90. Con respecto a la comparación del ortorrómbico, pues igualmente tienen los tres diferenciación en los ángulos, pero hay el mismo valor de 90 grados. O sea, la longitud es diferente, pero el ángulo entre ellos es el mismo. Entonces, esto es lo que nos permite relacionar a nuestras moléculas con estas estructuras, y cada una representa para nosotros un polimorfo. Bien, entonces ya viendo alguna de las moléculas, pues veríamos el caso del resorcinol, donde a partir de esta molécula base podemos tener estas agrupaciones cuaternarias o estas otras organizaciones en grupos de 8, ¿sí? Y bueno, vemos que ya desde el punto de vista de la cristalografía, esta estructura es una estructura ortorrómbica, esta también sigue siendo ortorrómbica, pero las distancias, los valores de sus ángulos, de los ejes son diferentes, los valores de sus ángulos son los mismos, por eso son ortorrómbicos, y sin embargo, en valores de densidad a nivel de esa estructura, pues ya cambian sus propiedades. Incluso lo mismo comparando con este otro sistema, esta otra molécula, podemos ver que cambiando las condiciones podemos tener distintas estructuras, monoclínica, triclínica, ortorrómbica. Y por ejemplo, para el caso de las estructuras monoclínicas, pues el hábito puede cambiar, puedo tener un prisma de color amarillo, puedo tener una aguja de color naranja, ¿sí? Y sin embargo, bueno, la estructura interna sigue siendo monoclínica. Lo que van a cambiar son estos valores internos que dan lugar ya a nivel macroscópico y en propiedades físicas a estas diferencias, ¿sí? Que entonces son importantes reconocerlas desde que son materia prima. Y eso impacta también propiedades en el caso de los sólidos, como densidad, su capacidad de deformación, sedimentación, porosidad, gelatinización en caso de polímeros, mojabilidad, solubilidad, pérdida de agua. Entonces, son propiedades que, digamos, van a tener interés farmacéutico, van a tener un impacto en el procesamiento del producto, y un impacto clínico, pero que parten todos ellos desde que son moléculas y que tenemos que ir diseñándolas desde un principio. Bien, en este caso vemos el efecto de la temperatura y rápidamente nada más vemos en el caso de la ampicilina como un modelo, la ampicilina anhidra, la ampicilina trihidrato. La anhidra es una estructura monoclínica, la trihidrato ortorrómbica, ¿sí? Tienen valores de celdas distintos, densidades distintas, pero simplemente por un cambio de 10 grados Celsius en el sistema de cristalización con agua, pues nos puede dar a una estructura trihidrato, a una estructura anhidra. Entonces, esto es lo que tendremos que ir conociendo y podemos predecirlo ya ahora a través de estos estudios de cristalografía y de química supramolecular y termodinámica. Bien, entonces, hablando del mismo caso de la ampicilina, ¿por qué va a ser importante? Porque, y esto se refleja en todo tipo de moléculas, aquí no se ve muy bien, pero bueno, son valores de concentración contra tiempo, y vemos que la ampicilina trihidrato nos va a dar a distintas temperaturas, a temperatura subambiente, y conforme aumenta la temperatura, 25, 30, 40, pues lo que se espera comúnmente es que incremente la solubilidad, en este caso de la forma anhidra, pero en el caso de la trihidrato vemos que sucede lo contrario, conforme aumenta la temperatura baja la solubilidad, y eso tiene que ver precisamente con que la presencia del agua dentro de la estructura interna, que ya luego utilizando modelos como en este caso de Van Hoff, de disolución de Van Hoff, pues vemos cómo baja la temperatura en el caso de la trihidrato baja la solubilidad conforme incrementa la temperatura,
con el caso del anhidro, la anhidra pues es lo que esperamos se incrementa, pero lo importante de aquí es dónde ocurre y a qué temperatura la transición entre una y otra. Entonces, esto tiene una importancia industrial y biofarmacéutica, porque esa 42, una temperatura no muy alta y una temperatura normalmente utilizada en procesos, si estamos haciendo cápsulas, donde entonces en un proceso de secado, pues yo puedo partir del anhidro, que es el más estable, pero resulta que en el proceso de fabricación ya transformé a la ampicilina, a la anhidra, y entonces cambio sus propiedades de estabilidad y entre ellas vemos también cambios de solubilidad. Entonces, todo esto hay que irlo estudiando y es parte, digamos, de los procesos de este campo de la farmacia molecular. Entonces, aquí simplemente vemos los valores de concentración plasmática en humanos y en perros, y vemos, lógicamente, el anhidro va a tener los niveles séricos más bajos, pero sin embargo se opta por ella por su mayor estabilidad, pero como ya hemos señalado, tenemos que cuidar que esto no vaya a ocurrir ni durante procesos farmacéuticos ni durante los almacenamientos que luego tenemos durante el ciclo de vida de uso del producto. Ponemos aquí el caso de la rifaximina, que sería algo distinto. Aquí lo que queremos es una molécula que sea poco soluble, ¿sí? Por la acción antiparasitaria que va a tener. Y bueno, pues lo único que quiero representar aquí es cómo cambiando el contenido de agua, que se da en distintas condiciones que incluso pueden ocurrir, como ya señalamos, en procesos farmacéuticos o en el almacenamiento, pues digamos la estructura beta, que es a la que tienden todas, que es la más estable, pues puede estarse dando que yo tenga un proceso de fabricación partiendo de la estructura alfa, y puedo tener con un incremento de humedad, pues cambiarla a la beta, o a su vez esta, perdiendo agua, se transforma en la alfa. Y esto pues es común que ocurra en procesos farmacéuticos, que ocurra en periodos de almacenamiento. Y también esto hace que muchas empresas, desde el punto de vista de competencia tecnológica, pues patenten un determinado polimorfo, y otras quieren entrar ya en competencias desde el punto de vista de fabricación de genéricos, pero pues ese tipo de cambios vemos como en este ejemplo, y que pues de hecho me tocó revisarlo, pues las empresas entran en litigios porque parten de una forma que no es la patentada, pero resulta que durante el proceso, durante el almacenamiento, se transformó, y entonces pues ya entran en conflicto porque al final lo que están vendiendo realmente es la forma polimórfica que sí tiene la acción esperada. Entonces eso puede, digamos, tiene que ser cuidado en los registros de patentes. Entonces puede ocurrir incluso también en vivo o in situ, y eso lo podemos utilizar también a nuestro favor. Bueno, entonces vemos todo esto, ejemplos en este caso, pues la que más se utiliza es esta. Bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestro ámbito? Pues ahora, pues todo lo que tiene que ver con la calidad por diseño, donde nosotros lo que le estamos prometiendo al consumidor, en este caso al paciente, al médico, pues tiene que, y que está puesto en la etiqueta del producto, pues tiene que ser basado en lo que nosotros construimos desde un principio y diseñamos, ¿sí? Entonces, este concepto de calidad farmacéutica se va a conectar en esos atributos de calidad que vamos a diseñar, y por ejemplo, para nosotros, si el atributo principal y crítico para el efecto terapéutico es la disolución, pues nosotros tendremos que diseñar una molécula y partir desde el conocimiento básico, qué tipo de molécula tenemos, hacia qué forma farmacéutica se va a dirigir, para luego llegar a toda una serie de estudios que finalmente nos permitan cumplir con ese efecto terapéutico que estamos definiendo. Bueno, entonces, todos estos atributos que impactan la calidad, donde el polimorfismo, como ya hemos venido mencionando, suele ser crítico para estos perfiles de disolución y biodisponibilidad, donde tenemos que controlar y utilizar ese conocimiento de las
disciplinas básicas, fisicoquímica, termodinámica, cristalografía, pues en los procesos de manufactura para conseguir ese efecto. Bueno, entonces tenemos que, a partir de ese cuestionamiento que nos debemos hacer de cómo, qué tipo de molécula vamos a tener, contra qué terapia, qué tipo de efecto, qué desempeño clínico queremos conseguir, pues vamos a ir viendo cuáles son los factores críticos, ¿sí? Pensando en que el polimorfismo es uno de los temas y factores que van a impactar con mayor particularidad en toda esta serie de efectos, y donde tamaño de partícula, crecimiento del cristal, pues tenemos que irlos cuidando desde los estudios de preformulación. Para ello ya contamos pues con métodos que van a apoyarnos en todos los procesos, ¿sí? En todo el ciclo de vida del producto. En el caso de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, pues y la misma norma de producción de medicamentos, la norma 059 de buenas prácticas de fabricación, ya contemplan todas estas normativas internacionales, lo cual obliga a que pues también desde el punto de vista de controles en la farmacopea ya vengamos desarrollando y tengamos ya pruebas específicas que apoyen a la industria para hacer este tipo de controles. Bueno, entonces aquí simplemente hablando del concepto de calidad por diseño, desde cómo definimos el perfil objetivo del producto, tenemos que considerar toda la parte de cristalización, siguiendo toda esta ruta, generar nuestros espacios de diseño, qué tipo de formas farmacéuticas, qué tipo de procesos productivos, el espacio de control, ¿sí? El monitoreo de cómo vamos a realizar, y todo esto cuidando pues lo que ahora conocemos como análisis y gestión de riesgos. Y entonces, pues nuevamente, la caracterización de fármacos y esos controles van a ser importantes. Bueno, por otro lado, vemos que la mayoría de nuestros productos son moléculas, ya sea independientemente del origen natural, de síntesis o de tecnología, tienen en común ser poco solubles y presentar los problemas de disolución en fluidos biológicos, por lo que el tema de disolución y velocidad de disolución se vuelve crítico, ¿sí? Y donde entonces pues necesitamos aplicar nuestros conocimientos de fisicoquímica, ¿sí? Particularmente en esta ecuación que nos representa esa relación que deberíamos aplicar siempre en el desarrollo de nuestros medicamentos, pues de conocimiento básico de lo que podemos hacer, controlar con nuestra materia prima, realizar los estudios para distintas formas de agrupamiento o llegar ahora a la cocristalización, o recurrir a los procesos de interacciones soluto-disolvente en todo lo que es desarrollo de fórmulas. Bueno, esta es la rifaximina, que bueno, dependiendo de su estructura cristalina, pues encontramos distintos valores en el tracto, en el intestino, y bueno, pues dependiendo de esa estructura, pues es donde podemos tener mayores concentraciones. Bueno, entonces tenemos que llegar a este punto desde el punto de vista farmacoquímico. Nosotros los farmacéuticos trabajar con los ingenieros a nivel de la empresa farmacoquímica para hacer todos estos controles de diseño del polimorfismo en esta etapa. Entonces construir nuestros espacios de diseño para que nosotros pues vemos aquí cómo a partir de estos valores, digamos, en esta zona donde tendríamos ciertos valores de temperatura, ciertas proporciones de disolvente, como vemos son pues espacios de diseño donde nos podemos mover con valores bastante amplios, pues nos van a asegurar tener pues distintos rendimientos. Y aquí en este caso, por ejemplo, sería que a esta zona amarilla tendríamos este rendimiento para este polimorfo, y bueno, nos permite trabajar entre estas escalas de proporción de disolventes o esta escala de temperatura. Bueno,
Esto tiene, como ya lo señalé, repercusiones económicas muy importantes en los litigios de patentes, y bueno, da pauta a que hablemos de algunas biomoléculas. No me voy a emplear, simplemente proteínas sería un campo muy importante. Aquí voy a mencionar solamente, por ejemplo, en el caso de la estructura del cascarón del huevo, o sea, que no nada más pensemos que nuestro ámbito de acción está en fármacos y medicamentos, sino también en los productos nutracéuticos, en los productos veterinarios, y trabajar con ingenieros, con médicos veterinarios, porque precisamente aquí la idea se trata de, a partir de ese conocimiento de cómo se generan desde el punto de vista de los organismos, en este caso de cómo desde el conducto ovárico, digamos, de la gallina, podemos ir disponiéndole una serie de productos que nosotros con los que les vamos a alimentar, y afectar el crecimiento cristalino de esta membrana, para darle al huevo una rigidez, una coloración incluso distinta, ¿sí? Que no solamente, bueno, mucho de esto es genotípico, pero ya desde el punto de vista estructural, el huevo, su dureza va a estar dada también por la cristalinidad y una relación de composición amorfo-cristalino que podemos controlar, y lo mismo va a aplicar para los huesos humanos. Este es un modelo de rata, y donde podemos controlar todos los procesos de mineralización ósea a través, digamos, de estos controles de productos que podemos administrarles para que haya transformaciones in situ dentro del organismo y cambie la cristalización dentro del organismo. Entonces, esto es algo de lo último que estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Trabajamos algunas moléculas como fosfato y oxapatita, con fosfatos, y estamos desarrollando algunas microsferas. No les estoy poniendo aquí la información porque sé que también se va a grabar y demás, y nosotros estamos muy abocados al tema de patentes y no nos permiten presentar datos hasta que no esté cuando menos hecho el registro. Entonces, pero simplemente quiero con esta lámina hacerles la observación de que podemos ya trabajar con otros campos disciplinarios y modificar tratamientos, hacer productos diferentes, y en el caso incluso, por ejemplo, de patologías, la litiasis, podemos controlar el crecimiento de los cristales dentro de nuestro organismo, ¿no? Los oxalatos cálcicos. Además, nosotros podríamos ya trabajar en esto de manera más precisa. Aquí quiero destacar, por ejemplo, estamos trabajando con el almidón resistente, y bueno, pues resulta que ahora el almidón resistente, que tiene propiedades nutracéuticas importantes, pues también es una estructura que ya con el agua pues adopta un polimorfismo y es un sistema líquido cristalino. Entonces, el mismo almidón también podemos trabajarlo desde la planta, de cómo controlar procesos para que, digamos, a partir de la amilopectina hagamos que se genere una estructura más ortorrómbica o más hexagonal, y como vemos la organización es más agrupada, más cerrada o más abierta. Esto da pauta a simplemente mostrarles que, bueno, entonces el tema de cristales líquidos, si bien tampoco es nada novedoso, sí, desde el punto de vista farmacéutico está tomando mayor interés, porque podemos desarrollar nuevos sistemas, nuevos productos nutracéuticos, como que acabo de mencionar, como el almidón, para generar estructuras líquido-cristalinas que van a tener, a partir de esa organización distinta liberación, ¿sí? Como es el caso que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, podemos tener sistemas líquido-cristalinos altamente viscosos o sistemas más fluidos, como los cubosomas y exosomas, que voy a presentarles en el caso de los exosomas, un ejemplo que hemos trabajado en la universidad. Bueno, entonces, los sistemas cristalinos pueden ser termotrópicos, diotrópicos, y lo que más se está trabajando pues es a través de manejos de adiciones de disolventes de distintas estructuras discóticas o alargadas, anfifílicas en la mayoría de los casos,
podemos generar este tipo de estructuras líquido-cristalinas, cúbicas, hexagonales e ortorómbicas. Bueno, la piel y los lípidos que están rodeando los corneocitos, los queratinocitos en la piel, pues es una estructura líquido-cristalina. Entonces, a partir de ese conocimiento sabemos que estos lípidos, serían el modelo de ladrillo y cemento de una pared, pues donde el cemento es los lípidos que rodean al cornocito. Sabemos que tienen esa estructura, que por rayos X ya sabemos que pueden ser lamelares, ortogonales o hexagonales, y como vemos nuevamente la apertura que tienen estas estructuras les va a dar distintas propiedades de permeación, que actualmente sabemos ya que a nivel de la piel, dependiendo de la profundidad, de la temperatura en que se encuentre la piel, esas estructuras lipídicas están siempre en transiciones sol-G, entre estructuras ortorómbicas y estructuras hexagonales y lamelares, lo cual pues podemos también utilizarlo a nuestro favor. Si nosotros desarrollamos sistemas líquido-cristalinos que se vayan a aplicar de manera tópica, podemos hacer que sean un producto que solamente se libere a nivel tópico, o que logremos que migre hasta sangre y tener sistemas transdérmicos. Con este conocimiento, nosotros también hemos venido desarrollando estructuras lipídicas con esta función líquido-cristalina, y pues vemos que a través de estos estudios de rayos X podemos ver que las distancias angulares pues nos permiten diferenciarlos y poderlos utilizar para generar distintos productos. También hablando de estos sistemas bifásicos, lipídicos, estamos generando sistemas macroiónicos con este tipo de estructuras, porque también sabemos que estas moléculas amfifílicas van a tener ciertas cargas a nivel superficial que podemos aprovechar, donde podemos introducir o poner en contacto con esas estructuras macroiones y modificar el potencial Z superficial, y por lo tanto pues cambiar también la permeación de estas membranas. Simplemente se utilizan principios fisicoquímicos, modelado y diseño experimental para generar estas estructuras. Bueno, ¿qué venimos haciendo? Lógicamente esto es un trabajo multidisciplinario, profesores, alumnos, y contamos con un laboratorio donde tenemos estas líneas de investigación, generamos productos de interés estomatológico, nanomedicamentos tópicos orales oftálmicos, modificamos la estructura, y estamos también trabajando con insectos, que también es un campo de interés, sobre todo para zonas pues donde haya poco recurso natural, y donde, por ejemplo, en zonas desérticas, como hay zonas importantes en el país, pues donde los insectos, y esto ha sido reconocido a nivel de la OMS, pues se tornan una fuente importante. Tenemos una planta piloto, una zona instrumental común que compartimos con otros profesores, damos servicios a la industria, pues participamos en distintas publicaciones de artículos, y bueno, uno de los principales, creo, aportaciones también es en los métodos y de la farmacopea. Generamos este tipo de estudios controlando el hábito, la estructura cristalina o interna, ¿sí? Y lo cual nos ha dado lugar a producción tecnológica de patentes, ¿sí? En este caso, una patente estimulante de la salivación para pacientes que han sido irradiados por problemas de cáncer en la zona del cuello y boca, ¿sí? A nivel de nanotecnología, desarrollamos acuasomas, donde el tema precisamente del núcleo, la formación de hidroxiapatita, pues pareciera que es muy sencillo, pero para controlar tanto el tamaño nanométrico y que se obtenga la hidroxiapatita para distintos fines, pues también tiene su interés particular. Y bueno, en este caso tenemos este sistema líquido cristalino con base a ketoconazol como un modelo,
y donde, bueno, pues simplemente por el tamaño nanométrico, por esta estructura líquido cristalina, pues hemos observado que contra formulaciones comerciales, pues la dosis pues es mucho menor. Bueno, estos son los acosomas que hemos formado a partir de fosfato de calcio, donde aquí presento, por ejemplo, que ese sistema líquido cristalino pueden incorporarse distintas moléculas, ¿sí?, con distintas transiciones dependiendo de la composición que hemos presentado en otros foros, y donde pues hemos conseguido que esas transiciones que tienen los lípidos naturales, digamos, son reproducidos por nuestro sistema líquido cristalino. Entonces nos asegura que en esta región de temperaturas corporales, que es incluso hasta las febriles, pues podamos tener una estructura, en este caso exosómica, para que el fármaco quede retenido si yo quiero una acción local, como es el caso de los antimicrobianos. Entonces, comparado contra un producto comercial, nosotros, el producto empezó a tener su efecto desde el tiempo cero contra el producto comercial, si bien al final del tiempo alcanzan la misma concentración de retención del fármaco. Como ven, es una cantidad muy pequeña, en este caso el ketoconazol en la piel, se modeló con membranas, en este caso de piel de oreja de cerdo, tenemos celdas de difusión y bueno, se hicieron estudios in vitro, donde se prueba la actividad antimicótica. Bueno, la doctora Castillo, que es parte de ese grupo que nos apoyó de otro laboratorio. Bien, entonces en este caso estamos también trabajando ya con productos nutracéuticos, donde con el caso de la PES Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Querétaro, con un estudiante de doctorado, y ya con otro grupo de otros estudiantes se están incorporando para este tipo de desarrollos, donde en este caso, a partir de la semilla de chía, se extrae y se purifica en un proceso mecánico, lo cual es el motivo de la solicitud de patente, pues a un bajo costo, se tienen más rendimientos que lo que hasta ahora se ha publicado, y bueno, se tiene un mucílago de chía con propiedades físico-químicas y una pureza alta, lo cual pues nos permite pues ya tenerla como una base de producto nutracéutico para otros fines, ¿no? Y bueno, pues simplemente aquí presentar algunas imágenes de la universidad. Tenemos un programa, pues ya le llamamos químico farmacéutico biólogo de licenciatura, una maestría en ciencias farmacéuticas, que esperemos que por ahí de primavera de 2020 ya también tengamos el programa de doctorado, pero también tenemos el doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, donde también participan muchos de nuestros estudiantes. Y bueno, pues esto no es posible si no es un trabajo colaborativo, ya que menciono pues algunos de los estudiantes y profesores que son parte de esta actividad. Y bueno, pues gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias, Tomás. Estuvo muy clara, espectacular la presentación y cómo se han destacado, ¿no?, la importancia de cuántos puntos hay que tener en cuenta al momento de diseñar un fármaco y de pensar un fármaco eficaz, seguro, pero también de calidad, ¿no? Realmente muy buena la presentación, muy clara sobre todo, bueno, y mucho trabajo que tienen en marcha y que han realizado en este área. Tenemos más o menos 5 minutos, 4 para preguntas, así que queda abierto a que todos aprovechen de conversar acá con el doctor. Me levantan la mano, me avisan y les paso el micrófono. Buen día. Bueno, mi nombre es Cecilia Pelayo, soy de la Universidad de La Plata. Me queda una duda de los co-cristales, es el ejemplo, perdón, te pido porque el ejemplo de paracetamol con la cafeína, un co-cristal. ¿Sería un nuevo fármaco a codificar? ¿Bajo qué? ¿Lo puedo controlar como paracetamol más cafeína? No, porque ya es otro fármaco. Bueno,
hasta ahora los acuerdos internacionales que organiza, por ejemplo, la FDA, no los acepta como entidades nuevas. O sea, digamos... pero no deberían hacer, porque las propiedades son muy diferentes, ¿verdad? Las propiedades cambian. Digamos, en ambos va a cambiar solubilidad, bueno, pero digamos, depende de qué es lo que estemos buscando. En este caso sería una mayor solubilidad del paracetamol, una, por lo tanto, mayor absorción, tiempo para que ejerza su acción. Sí hay propiedades termodinámicas que están cambiando en su conjunto. Sin embargo, hasta ahora, digamos, ese es el acuerdo. No, digamos, porque atrás también hay muchos pues, intereses comerciales que también permean en estas decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que conforme pues se vaya ampliando el campo de acción y la generación de estos productos, porque ahora también ya no solo hay cocristales, hay coamorfos. Entonces, y no estamos hablando de dispersiones y soluciones sólidas, sino que realmente son coamorfos y pues digamos, ya existen las técnicas que nos permiten diferenciar pues las propiedades individuales y luego ese material conjunto, pues sí, habría que discutirlo. Sí, sobre todo por las propiedades termodinámicas que en el proceso de producción es muy importante. Una compresión, por ejemplo, podría tener que ser más delicada en el cocristal que en una mezcla con recipientes. Bien, gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Gracias, doctor. Quería hacer una consulta. Con respecto al ketoconazol, por lo que veía ahí las formulaciones lipídicas para mejorar o disminuir la concentración y demás, ¿han trabajado con algún tipo de solución acuosa o algo por el estilo que no sea lipídico? No, porque, bueno, aquí en este caso es específico para la vía tópica, sí, porque, digamos, ya sabemos que por la vía oral está prohibido por toda la toxicidad que representa. Sin embargo, bueno, sigue siendo una molécula de interés y que tiene una actividad importante a nivel tópico. Entonces, nuestra finalidad era simplemente conseguir que menores dosis y un mayor tiempo de retención a nivel cutáneo. Por eso solamente es lipídico. Sí, para este caso solamente es lipídico, aunque digamos la fórmula tiene parte de la composición para generar la estructura líquido cristalina, pues son, digamos, las moléculas antifílicas y una proporción que llega hasta el 70-75% de agua. Está bien. Sí, pero sí lleva un componente lipídico. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Tiempo para alguna preguntita? Bueno, Carlos, un placer escucharte. Realmente estuvo maravilloso, así que le damos otro aplauso y vamos a... Desde la comisión organizadora le vamos a entregar al doctor Carlos Tomás Irino Barrera un pequeño presente, un recuerdo y el certificado de su presentación, y agradecerle porque bueno, ha sido un poco el motor de todo esto y todo el sacrificio que han hecho personal para llegar hasta aquí. Bueno, y ahora vamos a entregarle el convenio que se ha firmado entre las dos universidades para formalizar las actividades que estamos iniciando también con la Red Internacional de Salud. El doctor Osvaldo Córdoba les entrega el convenio.